Bueno, hola a todos, mi nombre es Pedro Cava, soy traumatólogo del Hospital 12 de Octubre y vamos a ver cuál es la valoración, cómo hacemos la valoración para la toma de decisiones quirúrgicas. Esto es muy importante cuando nos enfrentamos a una fijación de huesos largos o de pelvis en un paciente politraumatizado. Resumen, lo que vamos a ver ahora es cuál es el paradigma actual de la fisiopatología del politraumatismo, cómo se interpreta la respuesta del organismo al politrauma. Vamos a conocer cuáles son los avances recientes, sobre todo en tratamiento inicial y resucitación, que ha habido muchos. Y vamos a ver cuáles son los parámetros de categorización de traumatismo y cómo esto se ha ido organizando a lo largo del tiempo en distintas estrategias de tratamiento. Vamos a ver con un caso clínico. Es un varón de 42 años, accidente de motocicleta, que impactó contra un vehículo y después se precipita por un puente. Es un mecanismo con un mecanismo doble, de alta energía. El paciente lleva casco. Esto es lo que sabemos de la extrahospitalaria. Hipotenso, 85-55, taquicárdico, 110, frecuencia respiratoria de 21, NASGO de 15 y una saturación del 99%, con un dolor abdominal difuso, un dolor pélvico y deformidad en rotación del miembro inferior derecho y deformidad además en brazo y el muslo izquierdo. Ya tenemos aquí algunas indicaciones de lo que le puede estar pasando al paciente. El paciente es portador de collarín, le ponen 2 vías venosas, 500 de cristaloides, 1 gramo de tranexámico, esto se ha convertido casi en un estándar del tratamiento, una faja pélvica y férula de vacío en brazo y pierna. Le hacen en la extrahospitalaria una gasometría en la que ya vemos que tiene un lactato ligeramente elevado, un pH un poquito bajo, exceso de bases aumentado y un tiempo estimado del accidente de 70 minutos. Esto para un traslado urbano está un poquito por encima de la media. Y vemos que tiene un trauma index, que es importante, por debajo de 0,8. Eso indicaría que probablemente este paciente habría que iniciar ya la petición del protocolo de transfusión masiva. Hacemos el ATLS, recordar vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico, exposición y control ambiental. En la valoración primaria que vemos, bueno, pues que tiene la vía aérea permeable, el paciente viene con un collarín, tiene murmullo vesicular conservado bilateral. Y en la C lo que vemos es que está hipotenso, un poquito menos que en la extrahospitalaria, sigue taquicárdico, tiene signos de hipoperfusión periférica, palidez, un pulso radial izquierdo débil, un Glasgow de 14, habla y obedece órdenes simples a su llegada, pupilas simétricas, tiene una fractura abierta de tobillo izquierdo con ligero sangrado y algo de deformidad en el muslo derecho. ¿Qué hacemos con este paciente? Bueno, hay que monitorizarle, sí. Hay que seguir con sueros y con sangre, hay que activar el protocolo de transfusión masiva y empezar inmediatamente con transfusión, hay que hacer una analítica, hay que colocar una sonda nasogástrica y sonda vesical, recordar que estos son todo anexos de la valoración primaria y radiografías que habría que hacer, los anexos de la valoración primaria, AP de pelvis y AP de tórax. Aquí tenemos la radiografía de tórax que no muestra lesiones y una radiografía de pelvis en la que, bueno, si nos fijamos bien, quizá lo que me llama la atención es que estamos viendo las 2 caderas en distinta proyección cuando el sacro está en AP. Eso quiere decir que una de las 2 semipelvis tiene un problema. Hay una fractura probablemente en la zona anterior a través del agujero obturador y a través del sacro detrás. Aquí. Bueno, hacemos una valoración secundaria, el paciente se está reanimando, vemos que la cara, cuello y tórax son normales, el abdomen sigue doloroso, la palpación profunda, pero es blando y depresible, el periné no sangra por el meato, tacto rectal normal, la espalda normal y parece que tiene una fractura de antebrazo y deformidad en el muslo. ¿Es un paciente politraumatizado? Bueno, pues es difícil de definir. Una cosa es politrauma, otra cosa es multitrauma. Hay muchas definiciones. Esta quizás es una más generalista, pero que puede ser muy útil, que es una enfermedad sistémica provocada por la reacción del organismo a un trauma que incluye múltiples lesiones o a veces una sola lesión muy grave en distintos sistemas orgánicos y que puede desencadenar una respuesta fisiológica inflamatoria sistémica y producir un deterioro secundario de órganos y sistemas vitales. Esto es un poco el proceso que sufren los pacientes politraumatizados cuando son realmente lesiones graves. Este paciente seguimos, está taquicárdico, está hipotenso, la gasometría que repetimos vemos que el lactato sigue aumentando, el exceso de bases está igual, está algo anémico, una actividad protombina un poquito baja, plaquetas un poquito bajas, está entrando en un proceso de coagulopatía y está acidótico por sangrado.
¿Qué sabemos? Pues que el 30-40% de las muertes después de un traumatismo se deben a sangrado masivo. O sea, este paciente es uno de esos pacientes que si no tomamos medidas podría fallecer debido al sangrado. Tenemos que cerrar el grifo del sangrado. Estamos en la C de la TLS. Fisiopatología. Bueno, pues la fisiopatología ahora mismo se entiende de esta manera, es una forma de verlo. Hay un primer impacto que es la energía que absorbe el organismo, en este caso un traumatismo. Voy a ver una radiografía de un tórax, en este caso con trauma torácico, depende de la localización de las lesiones y de la cantidad de energía absorbida. Y además depende de las condiciones del traslado. No es lo mismo un traslado de 30 minutos que un traslado de 90. De la temperatura y del que el tratamiento inicial sea adecuado. Esto conformaría el primer impacto. Después tenemos la respuesta biológica individual. No todos los pacientes responden igual. Sabemos que por condicionamientos genéticos hay pacientes que responden más que otros. Evidentemente depende del estado de salud del paciente. Si el paciente, por ejemplo, toma anticoagulantes, el sangrado va a ser más importante. Por encima de los 65 años, incluso de los 55, parece que la gravedad hay que estimarla a la baja. Con menos lesiones puede producir más lesión. Y cuidado con los factores en los pacientes hiperreactivos que pueden reaccionar de manera exagerada al trauma. El segundo impacto es lo que hacemos nosotros. En este paciente ya le hemos hecho muchas cosas. Le hemos colocado una faja, le hemos colocado sueros, le hemos puesto sangre, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico es lo que hemos visto, el tratamiento quirúrgico es lo que le tendríamos que hacer a este paciente y cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer más agresión quirúrgica o menos agresión quirúrgica, porque todo esto es un estímulo inflamatorio añadido. El ejemplo más claro de esto son los clavos intramedulares, hay que tener cuidado, ya veremos ahora que hay mucho debate con esto y probablemente estamos llegando a un punto intermedio en cuanto a conocer en qué paciente se puede y no se puede. Si no conseguimos esto, estabilizarlo, bueno, pues se produce una tríada letal, es un círculo que se va autoalimentándose. El choque hemorrágico produce hipoperfusión, hay lesión tisular, todo esto influye produciendo coagulopatía, se produce hipotermia, se produce acidosis y ahora se habla también de la hipocalcemia. Parece que todo esto incluso podría ser el diamante letal en vez de la tríada letal. ¿Cómo está nuestro paciente? Bueno, pues sigue hipotenso, está todavía más taquicárdico, se le han pasado 3 unidades de concentrado. Bueno, ¿qué le pasa a este paciente? Pues está sangrando, evidentemente está sangrando. Y de la mano, si recordáis la mano, probablemente estamos en la A de abdominal y en la P de pelvis y probablemente en huesos largos. O sea, tiene varios puntos de sangrado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero diagnosticar la fuente de sangrado y diagnosticar si el paciente está coagulopático, las dos cosas. Después empezar con el reemplazo de volumen, células, factores de coagulación y procoagulantes. Esto ya lo hemos hecho. He puesto tranexámico, he puesto sangre y después control quirúrgico del sangrado o bien por la geografía. Esto es el otro pilar fundamental del tratamiento inicial. La coagulopatía. Bueno, la coagulopatía antes se pensaba que era por consumo. Realmente hay una coagulopatía más compleja que se produce casi inmediatamente después del traumatismo, debido a una conjunción de factores como lesión de partes blandas, consumo, por supuesto, hemodilución, acidosis, la genética. Esto produce una coagulopatía inducida por el trauma, coagulopatía del trauma, que es muy precoz, multifactorial y dobla la mortalidad. Es importante diagnosticarla precozmente. ¿Cómo podemos controlar diagnosticar el sangrado? Pues las pruebas que se utilizan actualmente son, por un lado, la ecografía FAST y, por otro lado, el TAC. Hay mucho debate, depende de cada hospital, es que se hace primero. Lo que está recomendado por la evidencia es empezar por el FAST, seguir por el TAC y tener cuidado con el TAC en pacientes muy inestables. El segundo pilar, reemplazo de volumen y factores de coagulación, protocolo de transfusión masiva, fibrinógeno y tranexámico. Con un objetivo, que es llegar a 90. Si subimos al paciente de eso, va a sangrar más y vamos a entrar otra vez en el círculo. ¿Qué necesitan los pacientes? Glóbulos rojos, plasma y a veces plaqueta. Si el paciente está por debajo de 0,8 en el TI, indicado empezar con la transfusión masiva inmediatamente. El FAST en este paciente, líquido abdominal escaso, pericardio normal, 3 concentrados, 2 unidades de plasma, 2 pools de plaquetas, 1 gramo de fibrinógeno. El paciente parece que responde. Es muy importante establecer el grado de respuesta. Este paciente lo podríamos categorizar como un respondedor parcial. Ha respondido algo a la resucitación.
le podemos hacer un TAC. El TAC confirma lo que habíamos visto, tiene una fractura de sacro, una fractura de la pelvis anterior. Bueno, ¿qué hay que hacer a partir de este momento? Porque este paciente además tiene una fractura de fémur. ¿Cómo tratamos estas lesiones? Bueno, pues tenemos que colocar al paciente en una de estas 4 categorías. El paciente puede estar estable. Si el paciente está estable, podemos operarle perfectamente, hacer una fijación del fémur, y eso es lo que mejor le va a venir al paciente en términos de fisiología, en términos de recuperación. Luego tenemos un paciente, o sea, más frecuente, será el paciente límite, es el caso de nuestro paciente, en el que, en este caso, por ejemplo, está dependiente de volumen. En estos pacientes ahora vamos a ver cuáles son las estrategias. Muy importante la reevaluación continua y ver si cae hacia un lado o hacia el otro. En el resto de pacientes inestables in extremis utilizamos técnicas de control del daño. Consisten en intentar estabilizar todas las fracturas de huesos largos con la menor agresión quirúrgica posible, o hacer una laparotomía con técnica de control de daño. Esto es un término que viene de cirugía general, pero que se aplica ahora mismo en todos los campos de atención al politraumatizado. ¿Qué utilizamos? Bueno, pues para el shock los parámetros clínicos serían la tensión arterial. Si tiene unas pérdidas estimadas de más de 2 litros, esto sería un paciente que empezaría a estar inestable. Taquicardia persistente, fijaros que nuestro paciente ha estado así. El lactato por encima de 2,5, sobre todo si es prolongado. Si tenemos una sola lectura o 2, pero si ya tenemos varias lecturas de lactato elevadas, cuidado, porque esto es un indicador de que hay mucha hipoperfusión periférica. Coagulopatía. Lo más importante al comienzo, el recuento plaquetario. Después, pues tenemos las pruebas viscoelásticas, el ROTEM y el TEG, que esto probablemente en unos años esté en todos los hospitales, que nos permite hacer una evaluación muy fina y muy precisa, y además con indicación de terapéutica en muy poco tiempo. En 5 minutos podemos saber qué tipo de reanimación necesita el paciente. Probablemente en unos años lo tendremos en todos los hospitales. La lesión de parte blanda, muy importante. Esto afecta muchísimo a la fisiología. Pacientes con lesión pulmonar extensa, con un trauma pélvico complejo, como es este caso, con trauma abdominal, con fractura bilateral de fémur o con múltiples lesiones abiertas. Todo esto configura un escenario un poquito complicado para el paciente. Nuestro paciente, bueno, pues fijaros, sigue con taquicardia persistente, hipotenso, las plaquetas siguen bajando, hemoglobina de 7,5, hematocrito 23, el lactato sigue hacia arriba, lleva 4 bolsas de sangre. ¿Dónde está este paciente? Pues fijaros que si antes decíamos que estaba al límite, ahora probablemente, si nos fijamos en esta tabla, está pasando a estar inestable. 60-90, el lactato, si tiene más de 4 en una categoría, se puede categorizar ahí. Es un paciente inestable. Por tanto, este paciente, si nos planteamos algún tipo de cirugía, sería siempre de control de daños. Cirugía de control de daños. ¿Cuáles son los principios de la cirugía del control de daños? Esto es muy antiguo, esto es cuando se diseñó la estrategia hace más de 40 años. Primero, traslado rápido al lugar del tratamiento definitivo. Esto quiere decir, primero, trasladar al mejor hospital posible y segundo, limitar las actuaciones en el terreno. Y además, si el paciente tiene indicación quirúrgica, traslado rápido al quirófano, que es el lugar del tratamiento definitivo. Control quirúrgico rápido de la hemorragia y la contaminación. ¿Cómo se hace esto? Bueno, laparotomía de control de daños, packing pélvicos, shunt vasculares, cuando tenemos lesiones vasculares, y en nuestro campo más de la trauma serían síndrome compartimental, fijación temporal de fracturas mayores y fracturas abiertas. El paciente, después de estas intervenciones rápidas, vuelve a la UBI, sigue la resucitación. La cuarta fase del control de daños sería retorno a quirófano para completar cirugías, por ejemplo, la retirada de packing, identificar lesiones menores, cierre de fasciotomías, redesbridamientos de fracturas abiertas. Esto sería la cuarta fase. Y la quinta fase sería el tratamiento definitivo. ¿Cuándo hacemos el tratamiento definitivo? Bueno, aquí hay casi una miriada de nombres que han aparecido en los últimos años para indicar distintas estrategias. Realmente veréis que las estrategias son similares. Venimos de una época en la que se hizo mucho control de daños, no nos atrevíamos con estos pacientes, y ahora estamos más o menos en una fase en la que lo que define la estrategia es establecer rápidamente reevaluar al paciente continuamente y en el momento que el paciente se pueda intervenir, intervenirlo. Empezamos con Early Appropriate Care, que esto lo que hizo fue indicar que, guiándonos por el lactato, podríamos
intentar operar al paciente antes. Esto se redefinió un poco con este otro abordaje que es el Safe Definitive Surgery Approach, que intenta incluir todos los nuevos conceptos del politrauma. Hay otro más, que quizás es un poquito más conservador, que lo que nos dice es que en pacientes de riesgo intermedio, pues parecido a lo que habíamos visto del paciente límite, en algunos pacientes se puede hacer fijación inicial, pero si el paciente tiene criterio de riesgo, pasamos a control de daños mediante fijación externa o tracción esquelética con reevaluación diaria. Y en el momento en el que el paciente está estable, procedemos a la fijación definitiva. La última, bueno, pues establece unos criterios muy concretos de control de daños, el MAST. Por ejemplo, ¿qué habría que hacer siempre en estos pacientes? En una columna inestable, fijación percutánea dorsal. En una pelvis compleja, con lesión vascular, fijación externa. En extremidades, fracturas abiertas, fijación externa. Fracturas abiertas con defectos. Fracturas bilaterales, fracturas con lesión vascular, fijación externa. En grandes lesiones de parte blandas, BAC, indica procedimientos asistidos de control de daños para determinadas lesiones. En definitiva, lo que están indicando todos estos criterios es que tenemos que intentar ser un poco más precisos con las indicaciones. No vale hacer control de daños a todos los pacientes y, por supuesto, no vale intervenir precozmente a todos los pacientes. Tenemos que hacer una reevaluación fisiológica continua para decidir qué pacientes operamos y qué pacientes no. Y luego, además, hay criterios organizativos. Estos protocolos están hechos en hospitales, centros de trauma, que hay muchos profesionales de guardia. Es más fácil tomar decisiones. En un hospital con menos capacidades, evidentemente, hay que tirar más para el control de daños. En definitiva, nuestro paciente, ¿cómo está? Inestable. Bueno, pues procederemos a hacer una cirugía de control de daños mediante fijación externa. En resumen, en concreto para el tratamiento definitivo, es un proceso continuo de toma de decisiones basado en criterios anatómicos, pero sobre todo fisiológicos y organizativos. La reanimación se basa en la reposición de componentes sanguíneos en el tratamiento de la coagulopatía y en la detección precoz del sangrado. Y para el control quirúrgico del sangrado hay que establecer un principio de precaución, que es en lo que consiste el control de daños, intentar solucionar lo máximo posible con el menor daño quirúrgico añadido. ¿Cómo? Con reevaluación continua. Muchas gracias.